El diagrama de flujo es la representación gráfica de algoritmos. Usa símbolos conectados por flechas que indican la secuencia de acciones a realizar. Aquí tenemos la simbología para el inicio y fin, que es un óvalo que se encuentra. La condición se encuentra en anaranjado y es utilizada tanto para las estructuras de control de selección simple doble, así como las de iteración. El símbolo de proceso se utiliza para realizar operaciones aritméticas o matemáticas. El símbolo de entrada y salida nos van a permitir la entrada de datos y la salida de información. Y tenemos también otra simbología equivalente que sería entrada desde teclado o la salida impresa. Los símbolos representan acciones tanto de entrada, salida, procesamiento y selección del flujo. Reglas. Se dibujan de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Los símbolos se unen por medio de flechas. La punta indica la secuencia y no queda sin conectar ninguno. No se permiten cruzar líneas y para ello se utilizan conectores. El texto debe ser legible. La representación de los diagramas de flujos mediante estructuras de control ya mencionadas aparecen como sigue. La primera es la secuencial y las siguientes de selección simple, doble y la de color en morado la múltiple. Aquí podemos observar cómo la secuencial es una instrucción después de otra y esta puede aparecer en forma vertical. En la de selección simple, en caso de cumplirse la condición, vamos a ver que se van a realizar una serie de acciones nada más. Si no se cumple la condición, no se realiza ninguna acción. En la de selección doble, vemos que aquí sí hay acciones cuando se cumple la condición en verdadero y también hay acciones cuando no se cumple la condición. En la de selección múltiple, vamos a tener una expresión que en caso de cumplirse, podrá ser alguna de las opciones que se encuentran abajo. Nada más se realiza una de las opciones, sea la acción A o la B o la C o la D, una a la vez. En los diagramas de flujo, las estructuras de control iterativas o repetitivas nos las encontramos como a continuación se presentan. En la estructura mientras, la condición se encuentra en la parte superior. En caso de cumplirse, se realizarán las acciones repetidas veces hasta volver a la condición y cuando ésta ya no se cumpla, se saldrá de este ciclo. Esta estructura tiene como característica en que si de inmediato no se cumple la condición, se irá por el falso y las acciones nunca se ejecutarán. En la estructura repetir hasta, vamos a encontrar las acciones al inicio del ciclo y finalmente la condición. Esta, en caso de ser falsa, se va a regresar al ciclo múltiples veces y regresará a la condición hasta que ésta sea cumplida, lo cual nos permitirá la salida del ciclo. La estructura a realizar mientras se parece a la repetir hasta, pero tiene la siguiente diferencia. Va a realizar las acciones mientras sea verdadera la condición. Cuando sea falsa, se sale del ciclo y este termina. Para la estructura for o para es utilizado en aquellas acciones repetidas que tenemos un número determinado de veces que se va a estar realizando la acción. Para ello, vamos a tener alguna variable, la cual va a ser inicializada, va a existir la condición y un incremento para esa variable. Mientras se cumpla la condición, se estarán realizando las acciones dentro de este ciclo. Cuando ya no se cumpla la condición, se saldrá del ciclo. Los algoritmos pueden ser representados mediante diagramas NS. En ellos las estructuras de control se representan a partir de cajas y dentro de ellas las acciones a realizar. En la estructura de control secuencial encontramos una acción después de otra en forma apilada. En la selección simple o doble utilizamos la siguiente forma. Tenemos una condición, en caso de cumplirse se va por la acción de verdadero, en caso de ser falso, realiza la acción 2 en falso. Si la selección es simple, no habrá acción 2. En las de selección múltiple, vamos a tener de igual manera una variable y vamos a tener, si cumples esa variable, alguna de estas condiciones o de estos valores, en caso de cumplirlo, realizará esa acción que está indicada. En las estructuras iterativas, vamos a tener la mientras, la para o la repetir mientras. Aquí observamos cómo esta caja del mientras se encuentran
las acciones y la condición se encuentra al inicio de esa caja. Para el para lo tenemos de igual manera, solo que indicamos el valor de inicialización, la condición y el incremento. Para el repetir mientras o repetir hasta, vamos a tener las acciones dentro de la caja del repetir, ¿sí? Y estas se van a estar realizando mientras se cumpla la condición o hasta que se cumpla la condición. Los algoritmos se pueden representar mediante pseudocódigo. Un algoritmo está constituido y diseñado a partir de las estructuras de control que se representan mediante un español que indica las acciones a realizar organizado mediante las estructuras básicas, la secuencial, selección simple, doble, múltiple y las de iteración. A continuación se observa cómo serían estos pseudocódigos. En la secuencial, cómo el texto tal cual aparece de una acción a realizar la A, la B o la C y llegamos a la finalización. En la de la selección simple, vamos a ver cómo tenemos aquí un español estructurado de cómo se realizan las acciones, ¿sí? Y las condiciones. Aquí observamos un inicio, una acción, una condición en caso de cumplirse, entonces se realizará la acción B. Si no hay, si no se cumple la condición, simplemente no realiza nada y nos vamos al fin de sí y se realizará una acción C que estará a continuación. En una selección doble vamos a tener un inicio, una acción que se puede realizar y se nos presenta la condición. En caso de ser verdad, entonces realizaremos esta acción B. En caso de ser falsa esta condición, se irá por la acción C y finalizará la estructura en este fin de sí. Posteriormente, si hay algunas otras acciones, se realizarán como la D y llegaremos al fin. En la selección múltiple, vamos de igual manera a tener nuestro inicio, alguna acción, alguna lectura de alguna opción, la cual nos decidirá por cuál camino tomar, dado que es una selección múltiple. La opción nos puede llevar al camino 1, al 2, al 3, al 4, o si no se cumple ninguno de ellos, a un default o de otro modo, que sería acción por default. Y terminaríamos las acciones. Las estructuras iterativas en pseudocódigo se representan mediante el while, for y do while. Aquí tenemos en el while cómo tenemos la condición al inicio, en caso de cumplirse, realizará la acción 1 o 2 y el fin de mientras nos indicará el retorno a esta línea 3, donde volveremos a regresar a nuestro mientras y a verificar esa condición a ver si sigue verdadera. En caso de ser falsa, nos iremos directamente al fin de mientras y continuaremos con la acción D y terminaremos. Para el for, sabemos que vamos a tener por aquí el para, donde tendremos una inicialización de alguna variable, la cual va a llegar hasta un valor de condición y indicaremos con qué incremento vamos a realizar dentro de esa variable para poder llegar al final. En caso de cumplirse esa condición, vamos a realizar la acción 1 y 2 de forma repetida. Este fin de para indica que es momento de regresar a esta línea 3 para volver a verificar la condición. La inicialización ya no se hace, esta solamente se hace una sola vez. Por lo tanto, se verifica mediante la condición y se realizará el incremento indicado. En caso de cumplirse, se realizarán las acciones 1 y 2 hasta que regresemos a este para nuevamente y en caso de no cumplirse la condición, salirse. En el do while, como ya se indicó, vamos a tener una etiqueta que nos va a indicar en dónde o a partir de dónde comienza este ciclo do while, el cual indica con la palabra repetir. Realizará la acción 1, la acción 2 y terminará con la condición mediante el mientras. En caso de cumplirse o ser verdadera, podemos regresar a repetir para que se vuelvan a realizar las acciones. En caso de no cumplirse, se terminará este do while o este repetir mientras y continuaremos con las acciones que se encuentran abajo.